y después de eso vamos a leer la última lámina de la clase anterior. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra, por la meditación que nos permites tener de las Santas Escrituras, con el propósito no solo de saber más, sino de servir mejor a la comunidad donde estamos y en general a nuestro prójimo. Padre, te rogamos que nos guíes con tu Santo Espíritu y podamos tener la mente dispuesta, Señor, para entender las Santas Escrituras. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues hermanos, esta es la última lámina de la clase anterior donde estábamos hablando de un resumen acerca del punto de fe de los 10 mandamientos y decíamos que como resumen al mismo tiempo los que obedecen los mandamientos de Dios facultados por el Espíritu y fortalecidos por su gracia disfrutan de beneficios maravillosos de una vida de santa devoción a Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, al contrario, nos muestran formas en las cuales podemos demostrar nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Aquellos que adopten esta forma de amar disfrutarán todos los beneficios que esta vida terrenal les puede ofrecer al experimentar una comunión verdadera con Dios y el pueblo de su pacto. Así afirmamos la perpetuidad de los 10 mandamientos, no como un rígido código moral, sino como una manera de vida que abraza el alto llamado de Jesús de amar a Dios y a los demás. Los mandamientos de Dios confirman su amor por nosotros mucho más de lo que nuestra obediencia imperfecta confirma nuestro amor por Dios y su Hijo Jesucristo. Bueno, este sería el resumen, hermanos, de los 10 mandamientos. Y antes de entrar al siguiente punto, para considerar dentro de las doctrinas distintivas, quisiera hacer un paréntesis solo por si alguno de ustedes tiene algún comentario que quiera compartir o alguna pregunta que quiera hacer antes de abordar el siguiente tema. O también cómo se sienten con la clase. Sé que es un poquito pesada siempre esta clase porque requiere de lectura, ¿verdad? Y de comprobar después con la Biblia, pero pues el beneficio es realmente valioso, muy significativo, porque aprendemos bien la doctrina de la Biblia, como dice aquí, para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. ¿Alguna pregunta, Disculpa, hermano? disculpa, pastor. Sí, sí, Mario. No, me parecía muy interesante lo que nos dijo en la clase y por ahí tuve una retrospectiva ahí, me acordaba de cuando era más chico, ¿no? Íbamos a la iglesia y en nuestras iglesias acá la mayoría tenía los 3 mandamientos atrás del púlpito. Ujú, Eh, Incluso nosotros en la escuelita aprendíamos de memoria los 10 mandamientos. O sea, ujú, incluso como que se me hace ahora pensándolo, como que incluso le dábamos más importancia quizás a los 10 mandamientos, en aprender los 10 mandamientos, que por ahí de enseñar que éramos salvos por gracia, no por obras, por ahí, y era más importante hacer las obras, por así decirlo, o buenas de los 10 mandamientos que aprender que nosotros somos salvos por gracia. sí, Por ahí, gracias a Dios, eso fue cambiando, ¿no? ujú, Pero me acordaba de eso y me trajo mucho eso a la mente de que en esa época se vivía de esa manera, ¿no? ujú. Sí, es cierto, Mario, tienes razón. Acuérdense que en la primera clase, en la introducción que hicimos sobre el tema de las Sagradas Escrituras, hablamos de que nosotros como denominación tenemos un credo abierto
Es decir, el fundamento doctrinal está abierto, es decir, podemos modificar cuando sea necesario, conscientes de que lo que sabemos está bien, pero no es todo lo que debemos de saber, porque la sabiduría de Dios es inagotable. Siempre tenemos la posibilidad de mejorar. Y eso es lo que ha pasado, Mario, porque generalmente las iglesias de Dios, séptimo día en el mundo, veníamos con una idea, así como tú lo planteas, que dicho sea de paso, es una idea bastante católica, porque hablábamos de la salvación por obras y teníamos que esforzarnos. Por eso se nos hacía tan pesada la reunión, el culto, el estilo de vida, porque lo veíamos como una carga, como algo que teníamos que hacer para salvarnos. Y eso, gracias a Dios, en la mayoría de los países, si no es que en todos, ya se modificó el testamento de fe. Ahora reconocemos abiertamente que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque también, como dije en la primera clase, el problema de creer en una salvación por obras, además de que es imposible, porque nadie se puede salvar por las obras, pues se comete una gran injusticia y una especie de herejía, porque lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Cristo no es suficiente para la salvación. Y eso realmente es grave, 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 grave en la doctrina bíblica evangélica, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, el reconocimiento a una salvación por la gracia no vino hasta 1995. Estamos hablando de hace 20 años apenas, o sea, realmente nos tardamos un poco en reaccionar, ¿verdad? Y efectivamente, así como en Argentina, también en México, Centroamérica, en muchas partes, los 10 mandamientos estaban al frente, en el altar, ¿no? Y era como eh, el símbolo más importante que tenemos. Pero ya, gracias a Dios, y por esta reflexión precisamente, por el estudio teológico que hicimos en la década de los 90 en todas partes, le dimos el lugar a la ley que le corresponde, ¿verdad? Ya que nunca tuvo un papel salvífico, simplemente un código moral, como lo vimos, para vivir bien, para agradar a Dios, para tener buenas relaciones con el prójimo, ¿verdad? Pero no para salvarnos, porque la misma Biblia pues es contundente diciéndonos que nadie puede salvarse por las obras, ¿no? Entonces, pues ahora nos quedan esos recuerdos, ¿no? Y yo me digo, me gusta recordarlos porque comprueban que somos una iglesia que tiene un credo abierto y que siempre estamos en posibilidades de mejorar, ¿no? A diferencia de otras denominaciones evangélicas cuyo credo está cerrado y por más que estudien, no pueden modificar su credo. Es un pacto que han hecho como denominación. En el caso nuestro, no, ¿verdad? Si mañana o pasado hacemos otro reconocimiento a la luz de la palabra de Dios que modifique nuestro entendimiento, lo vamos a hacer. Y eso nos permite crecer, ¿no? Bueno, la revelación de Dios es inagotable. Entonces, gracias a Dios por eso. Muy bien, ¿alguna otra cosa más? Bueno, si no es así, entonces vamos a adentrarnos en el tema del sábado, que pues siempre se revisa junto con el tema de la ley. ¿Qué pensamos acerca del sábado? ¿Cuál es el fundamento bíblico para observar este mandamiento de Dios cada último día de la semana? ¿En qué nos apoyamos? Bueno, vamos a hacer un recorrido, como lo hicimos también el día de ayer con los 10 mandamientos, pero ahora enfocados en este mandamiento de la observancia del sábado, en donde, dicho sea de paso, no somos los únicos
que observamos este día como el día del reposo. Claro, la gran mayoría de las iglesias evangélicas observan el domingo como día de reposo, ¿verdad? Pero en el caso nuestro es el sábado, ¿no? Y nuestra declaración primera, el resumen, dice que el séptimo día sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la creación. Fue escrito posteriormente entre los 10 mandamientos por el dedo de Dios. Fue también guardado y enseñado por Jesús y observado por la Iglesia Apostólica. Es un memorial tanto de la creación como de la redención. El sábado debe ser celebrado fielmente por los creyentes hoy como día de descanso, adoración y con buenas obras, ¿no? Producto de la salvación y no para salvarnos. Ahora, vamos a ver el origen y su significado, ¿no? Entonces, Dios, dice el texto, dedicó los primeros 6 días de la creación para diseñar y formar el universo y todo lo que hay en él, ¿verdad? Eh, con sus galaxias, toda la creación, el cosmos entero, diríamos, la tierra y todo lo que hay en el aire, en los mares, en la tierra seca, lo que tiene vida y lo inanimado. Completó la creación haciendo a la familia humana a su imagen para que dominara sobre la tierra que él había creado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo e hizo ese día santo y sagrado. Aunque no estaba cansado Dios y no necesitaba descanso, sabiendo que nosotros necesitaríamos un día de descanso cada 7, Él cesó su obra para darle al ser humano un ejemplo del sábado, un día para cesar nuestras labores, celebrar la creación y adorar al Creador. La historia de la creación termina con estas palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿no? Génesis 2 del 1 al 3. Hermanos y hermanas, no hay otro día semanal de los cuales Dios diga lo mismo que dice del sábado. Es decir, aunque es un día de 24 horas, igual que los otros, de todas maneras, Dios puso algo especial en el día del reposo. Lo bendijo y lo santificó, cosa que no hizo con ninguno de los otros 6 días. Entonces, esta distinción desde el origen mismo de la creación, porque el sábado es parte de la creación, no lo tiene ningún otro día. Este solo dato ya nos habla de la importancia del día del reposo, ¿verdad? Aunque la mayoría de los cristianos no lo quiera reconocer. Ahora, la observancia antes de Cristo, ¿no? Después de la creación, el sábado no se vuelve a mencionar directamente en la Biblia hasta que el pueblo de Israel hubo escapado de la esclavitud de Egipto. Allá, entre el Mar Rojo y el monte Sinaí, Dios comenzó a darle el maná a Israel, dándoles instrucciones acerca de la preparación para el sábado, juntando lo suficiente en el sexto día para ambos días, el sexto y el séptimo. Cuando Dios instruyó a Israel a que juntara y preparara doble maná en el sexto día, Él dijo que probaría a Israel si obedecían su ley o no, según Éxodo 16. Cuando algunos no obedecieron, Dios respondió: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso fue antes de que Dios le diera los 10 mandamientos a todo Israel y a la gran multitud de toda clase de gente desde el monte Sinaí. Al preguntar Dios hasta cuándo no querréis, indica que Israel ya sabía acerca del sábado y que no estaban cumpliendo con él.
Poco después vino a ser parte de la ley escrita, del código. Acuérdate del día del reposo para santificarlo, porque Dios reposó en ese día y lo santificó. Bueno, ayer comentábamos que los 10 mandamientos fueron dados primeramente en Éxodo, después en Deuteronomio, y siempre se dieron después de la introducción que Dios le hace al pueblo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Como comenté ayer, eso lo hace porque los 10 mandamientos son también una ley para la libertad, para vivir en libertad, ¿no? Y eso mismo aplica también en el cuarto mandamiento. Si usted lo observa detenidamente, el sábado es un mandamiento liberador porque nos permite un tiempo de descanso de todo lo que se va acumulando durante la semana. Eh, yo creo que el sábado es terapéutico porque es un relax, es un punto y aparte para todo el estrés que acumulamos en el transcurso de los 6 días que pasan antes del sábado. De vez en cuando nos viene bien el reposo para desintoxicarnos de todo lo que vemos durante la semana. Porque el cerebro, hermanos, también va acumulando información buena y mala, incluso cosas pecaminosas, porque pues todo se guarda, ¿no? Entonces, viene el sábado y nos libramos de la rutina que nos agobia, del trabajo que nos fatiga, y tenemos un tiempo de recreo para convivir a nivel personal, a nivel familiar y por supuesto también a nivel de familia con el pueblo de Dios. Entonces, realmente es bastante eh, terapéutico, ¿no? El observar el día del reposo. Aunque claro, a veces los pastores trabajamos más ese día que cualquier otro, pero es un trabajo diferente. El cansancio que se experimenta es diferente. El cansancio durante la semana en los trabajos seculares agobia, estresa, en tanto que el trabajo en el día del reposo, que es un trabajo de índole espiritual, si bien es cierto, nos cansa, es un cansancio santo, es diferente. Sí nos agota en el caso de los líderes, pero la gratificación es realmente incomparable. Entonces también es terapéutico, ¿no? Por 40 años Dios diferenció el sábado semanal al no proporcionarles maná en ese día, ¿no? Porque es el día del reposo. Fueron 40 años de diferenciación y de un recordatorio milagroso. El milagro terminó cuando Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y comenzaron a comer de lo que la tierra producía, según Josué 5:2. Así encontramos dos anclas firmes en el Antiguo Testamento para la observancia del sábado. Uno en la creación maravillosa y otro en la rectitud de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Lejos de ser judías por naturaleza, estas anclas o estas bases, estos fundamentos, tienen un gran significado para todos los pueblos, en todo lugar. Otras referencias antiguas que apoyan la validez del sábado de Dios para el hombre son los profetas hebreos. Por ejemplo, en Isaías 56, el profeta evangélico, como se le llama tanto a judíos como a gentiles, quienes quieren obedecer a Dios y tomar su pacto, incluyendo el sábado. 2 capítulos después, Isaías elogia el sábado como un verdadero día de delicia y bendición, ¿no? Todos conocemos el texto de Isaías 58, 13 y 14, ¿verdad? Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová,
y lo venerares, no haciendo tus caminos ni haciendo tu voluntad, entonces te deleitarás. Vean el mandamiento en Isaías, hermano. Nada más que, si usted lo analiza, empieza con un sí condicional. Si retrajeres del sábado tu pie, si no, no. Por eso decimos que los mandamientos son una bendición porque nos hacen sentir bien, son gratificantes, emocionalmente nos ayudan mucho. La fe cristiana, por naturaleza, es una fe terapéutica. Es como cuando cantamos alabanzas, nos sentimos bien, a veces hasta lloramos de emoción, o cuando escuchamos un gran sermón, nos hace bien, porque la fe es así, saludable por naturaleza. Y por supuesto, todo lo que dice la palabra de Dios y los mandamientos, de hecho, son así. Eh, Cristo lo dijo, aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde, hallaréis descanso para vuestras almas. En una época que vivimos de tanto agobio, de tanto estrés, de tanta ansiedad, todo lo que generó la pandemia, mucho de eso puede ser resuelto en la obediencia a los mandamientos de Dios y particularmente al día del reposo. Entonces ahí está, si retrajeres del sábado tu pie, claro, es la condición para poder deleitarnos. Si no, entonces pues seguimos en medio del drama, ¿no? No, no es que Dios nos castigue, no es que Dios nos castigue, es que nosotros nos perdemos la bendición. Como cuando no atendemos el llamado de Dios, ¿no? No entramos en ese reposo. Ahora, piensen esto, hermanos y hermanas. ¿Qué es el sábado en sí, no? Hablando literalmente. Bueno, pues el sábado es un periodo de tiempo de 24 horas. Qué curioso, hermanos. Es algo que el hombre no puede manipular. Y qué bueno que es así, porque las cosas valiosas, Dios no las permite que el hombre las manipule, porque no puede el hombre manipular. No, no es, por ejemplo, como el muro de los lamentos ahorita en Israel, ¿no? Que todo el mundo llega y los toca y hace agujeritos y pone sus papeles con oraciones y ya está ahí todo manchado. ¿Por qué? Porque se venera el muro de los lamentos, ¿no? Y es un negocio redondo para los rabinos que hacen las oraciones ahí, ¿verdad? Está como en el templo, ¿no? Cuando los mercaderes lo distorsionaron el servicio del templo, ¿no? Pero hay cosas que Dios no permite que el hombre toque, porque son muy valiosas. Una de esas cosas es el sábado. El sábado o lo recibimos o lo tomamos al entrar en el reposo o lo dejamos pasar, ocupados nosotros en nuestros negocios o asuntos personales. Así de fácil. Si alguien, si alguien hace un paréntesis y entra a ese día y lo reposa, entonces va a recibir la bendición. Pero si no, entonces la bendición pasa de largo. El hombre se la pierde. No es que Dios lo va a castigar y que está condenado ya. No, porque pues el sábado no salva ni condena. Sabemos eso. O recibes la bendición de ese día y te deleitas y te renuevas y te restauras o lo dejas pasar. Ahora, una vez que se deja pasar, ya no hay tiempo de recuperarlo. Vendrán otros sábados, pero el que pasó es imposible regresarlo porque nadie puede regresar el tiempo. Entonces, qué importante es que nosotros, ¿verdad? Reconozcamos este valor del sábado, que es un tiempo sagrado de 24 horas en el cual podemos entrar y ser santificados y ser bendecidos, porque es lo que Dios hace con este día. Lo bendijo y lo santificó desde el principio. Entonces tú o lo tomas o lo dejas, como tú quieras. Es una decisión tuya. Y aquí no tiene nada que ver la salvación y la condenación. Estamos hablando del beneficio o el no beneficio para esta vida, ¿verdad? Entonces,
El texto de Isaías nos recuerda eso, ¿verdad? La gran bendición que tenemos en ese día. Ahora bien, sin embargo, el paso del tiempo, el pueblo de Dios fue menos fiel en la observancia del sábado. Su abandono del sábado formó parte de la razón por la cual Dios mandó a Israel y a Judá el cautiverio en Asiria y Babilonia, ¿verdad? Ahí están los textos, ahí se menciona que el pueblo abandonó los mandamientos de Dios y trajo sus consecuencias, por supuesto. Estas lecciones no dejan de ser relevantes para los cristianos bajo el Evangelio del Nuevo Pacto. Si como creyentes estamos o no dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, es una medida que refleja nuestro amor por Cristo, ¿verdad? La obediencia sirve como una medida de nuestra devoción a Dios e indica si conocemos o no conocemos a nuestro Señor, ¿no? Como dijo Cristo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el sábado en los evangelios y en los hechos. Como vimos anteriormente, la cautividad de Israel ocurrió en parte porque quebrantaron el sábado. Consecuentemente, en el tiempo del ministerio de Cristo, los líderes judíos habían definido exactamente cómo observar el sábado, añadiéndole muchas reglas y tradiciones para interpretar las leyes de Dios y su observancia. Estas reglas se desviaron mucho de la ley que Dios dio, según Mateo 12:2, al especificar que tan lejos podía uno caminar, ¿verdad? Realmente los fariseos exageraron poniendo cargas que no eran necesarias, ¿no? Según Hechos 1:12, y prohibiendo obras de amor, de caridad, que Cristo declaró que eran legales, ¿verdad? Es lícito en los sábados hacer bien, dijo Jesús. Jesús tuvo muchas discusiones con los fariseos y los saduceos acerca de este asunto. Él no se puso en contra del mandamiento de Dios acerca del sábado, sino en contra de esta tendencia judía prevaleciente de devaluar el sábado por su enfoque en reglas mayormente negativas para su observancia. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los saduceos? Bueno, pues empezaron a reglamentar no solo el sábado, sino también muchas cosas de la ley de Dios. Pusieron cargas que ni ellos ni sus padres pudieron llevar, dice Pedro, ¿verdad? Realmente los mandamientos de Dios son sencillos. No tendríamos por qué elaborar un montón de tradiciones para luego quedarnos con las tradiciones y olvidar el mandamiento, que eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque por guardar vuestras tradiciones se olvidan de los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, eh, se enojaban por todo, ¿verdad? Reprendieron a Cristo porque había sanado a un hombre en sábado y Cristo les dijo, está permitido en sábado hacer el bien, está permitido, es lícito hacer bien en el día del reposo, ¿verdad? Además de sus enseñanzas acerca del sábado, Jesús hizo su costumbre el asistir a la sinagoga ese día de cada semana. Ahí está Lucas 4:16, ¿verdad? Donde Cristo en un sábado llega a la sinagoga y pidió el libro para leer una porción, por cierto, del profeta Isaías, ¿verdad? Es muy interesante el texto, porque Cristo empieza a leerlo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿verdad? Una vez que termina la lectura, cierra el rollo, ¿verdad? Lo entrega al ministro y entonces Jesús dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Esta parte, a manera de paréntesis, nos enseña que Cristo hace realidad la palabra de Dios y nosotros deberíamos de hacerlo también. Que no sea solo una palabra que leemos en público o en privado, sino que al momento de leerla se encarne en nosotros para vivirla y no solo para conocerla, sino para practicarla, porque a veces conocemos demasiado de Biblia, pero la práctica es pobre, ¿no? Eso también habría que reflexionar.
en algún momento, ¿no? Un pastor dijo, hay muchos hermanos que conocen muy bien la Biblia y buscan en la Biblia, pero muchos detalles, pero solo para condenar a los demás, para criticar a los demás, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, en comunión con otros, quienes temían a Dios, él leía las escrituras y explicaba su significado. Algunas veces enfatizó profecías concernientes a su venida y a su ministerio. Las actividades de adoración que Jesús acostumbró en sábado continuaron por los apóstoles después de su muerte y resurrección. De los varios textos en los Hechos que hablan de esta práctica, el más poderoso es Hechos 13, 42 al 44, donde leemos que los gentiles también participaron en las reuniones sabáticas y pidieron que continuaran el siguiente sábado. Voy a leer para quienes no tienen a la mano la Biblia este texto que parece un texto clave para demostrar que la iglesia primitiva observó el sábado. Tenemos en Hechos capítulo 13, verso 42 al 44 lo siguiente. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, hablando de Pablo, ¿verdad? Dice, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Verso 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Estamos hablando de Antioquía, de Pisidia, ¿no? En este viaje misionero de Pablo y Silas, donde ya no solo judíos, sino también gentiles se reunieron para la observancia de este día de reposo. Hay una anécdota de la primera vez que me tocó ir a África junto con el conocido pastor Bill Hicks. Llegamos a Ghana y su capital, Accra, y ahí, al saber unos evangélicos que habíamos llegado, dos misioneros de la iglesia del Séptimo Día, teniendo ellos una estación de radio, quisieron hacernos una entrevista. Y bueno, llegamos a la invitación, estuvimos ahí en el estudio de la radio y notamos que los entrevistadores eran cristianos que guardaban el domingo y menospreciaban a la iglesia porque guardábamos el sábado, afirmando que estábamos bajo la maldición de la ley. Entonces, eh, nos hicieron una pregunta, bueno, ¿y por qué ustedes guardan el sábado? ¿Que no saben que ya la ley ya no está vigente? Entonces recuerdo que el hermano Bill Hicks contestó, bueno, nosotros somos cristianos, nosotros somos seguidores de Cristo y hacemos lo que Cristo hizo. A propósito, preguntó el hermano Bill Hicks, les hago yo esta pregunta ahora a ustedes. ¿Qué día fue el día en que reposó Cristo? ¿Fue el sábado o fue el domingo? Y cortaron la entrevista, hermanos. Y ya no quisieron entrevistarnos. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de hacer lo que Cristo hizo. Me refiero en términos de lo que Él enseña y de lo que Él practica, ¿verdad? Ahora, hay otras leyes, como lo vimos ayer, ¿verdad? Que no formaron parte de los 10 mandamientos y que cumplieron su propósito, ¿verdad? Porque todas las leyes cumplieron su propósito, aún las leyes más pequeñas del antiguo pacto. No decimos que no sirvieron, claro que sirvieron, eran una sombra para valorar una realidad mayor y más gloriosa. Hablemos, por ejemplo, de la circuncisión. La circuncisión fue un pacto con Abraham extraordinario, pero la verdad es que lo que Dios estaba haciendo era darnos un mensaje de una verdadera circuncisión que es en el corazón de la persona. Ahí es la verdadera circuncisión, pero en el antiguo pacto se hacía en el prepucio para enseñar. De esa manera, algo que vendría más adelante con mucho más gloria, como es, dice el apóstol Pablo, la circuncisión verdadera en el corazón. Bueno, algunas
de esas leyes, algunos de esos ritos cumplieron su propósito y son superados claramente en el Nuevo Testamento, pero otros mandamientos, como los 10 y particularmente el sábado, permanecen porque son una bendición y además no eran solo para el pueblo de Israel, eran en general para la humanidad, porque encontramos, como lo vimos ayer, esos mandamientos antes de que fueran dados en el monte del Sinaí. Muy bien. Además de sus enseñanzas acerca del sábado, bueno, esta lámina ya la leímos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Estamos en un recorrido del sábado desde el Génesis. Ya vamos ahora pasando por los profetas como Isaías. Vimos ya el tema de Cristo y el sábado y también de los apóstoles, ¿verdad? Ahora el sábado en las epístolas. El séptimo día, sábado semanal, se menciona muy pocas veces en los últimos 22 libros del Nuevo Testamento, que son las cartas de los apóstoles. Esto se puede ver como un paralelo a su ausencia en la historia escrita de Noé y los patriarcas, 2000 años. Desde Génesis hasta Éxodo 16, ninguno de estos dos silencios se puede interpretar como evidencia de que el sábado, hecho para todo hombre, hubiera perdido su propósito o su efecto, ¿no? Hay silencios en la Biblia, hermanos. El más grande silencio, pues es el silencio de Cristo, ¿no? Que desde los 12 hasta los 30 años, la Biblia no dice nada. Algunos especulan, puede usted especular todo lo que quiera, consciente de que es una especulación. Porque una de las primeras reglas hermenéuticas y de las más elementales es que cuando la Biblia calla, debemos de callar y no inventar, porque sería eso, ¿no? Un invento, ¿no? Así que hay un silencio de 2000 años en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3 hasta Éxodo 16, y hay otro silencio en la historia del primer siglo, porque no se dice nada en los últimos 22 libros del Nuevo Testamento, pero estos silencios, como el silencio de Cristo, ¿verdad? No significa que no, que se haya cambiado o que se haya modificado alguno de estos preceptos, ¿verdad? Ni mucho menos, simplemente así nos llegó la historia, ¿no? Esta historia de la salvación, ¿verdad? Dice Juan en su evangelio que Cristo dijo muchas cosas, hizo también muchas cosas que no están escritas en el evangelio, pero sabemos que las que están escritas son suficientes para nuestra salvación. Es más, hay también cartas, por lo menos una carta del apóstol Pablo, que, que, que no tenemos, que se perdió, la carta a la Odisea, porque cuando uno lee la carta a los colosenses, Pablo dice, cuando esta carta sea leída, envíenla también a la Odisea. Y la carta que envié a la Odisea también léanla ustedes. Pero esa carta a la Odisea nunca apareció. Por tanto, no la tenemos. Sin embargo, lo que tenemos es suficiente para nuestra comprensión de la salvación, ¿no? Entonces, de las 60 referencias al sábado en el Nuevo Testamento, solo una contiene una posible referencia negativa, ojo con esto, a la continua validez y santidad del séptimo día. El texto es el de Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este es el texto que más mencionan aquellos que se oponen al reposo en el día del sábado, ¿verdad? El texto de Colosenses, donde se dice que nadie os juzgue por comida o bebida o respecto al día de reposo, ¿no? Ahora, después de estudiar estos versos con más detenimiento, en su contexto se puede ver que el énfasis del escritor aquí no era abolir el sábado de descanso y de comunión del Creador,
sino fue para refutar la forma mixta de elementos judíos, paganos y cristianos que amenazaban a la iglesia de Colosas. Pablo insistió que cualquier mezcla de filosofía, religión o ascetismo que rehusara reconocer a Cristo en su legítimo lugar, vea especialmente los versos 3 al 7, 9 al 15 y el 19, no debería ser reconocida como cristiana, aun si incluyera una forma pervertida de guardar el sábado en medio de todo esto. Las epístolas, hermanos de Pablo, como todas las demás epístolas y en general la Biblia, tienen que interpretarse, hermanos, en su contexto histórico. Eso es muy importante para cualquier estudiante de la Biblia, porque cuando no se tiene en cuenta el contexto histórico, se pueden cometer algunos errores de hermenéutica. Voy a poner un ejemplo para explicar el caso del sábado, de lo que se menciona aquí en Colosenses. Vean lo que escribe Pablo, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, donde dice que las mujeres callen en vuestras congregaciones porque no permito a la mujer que hable. Ahí Pablo está hablando de una manera muy fuerte, prohibiendo que las mujeres participen en el culto. No deben de hablar. Si quieren aprender algo, que les pregunten a sus maridos en su casa. Pero ojo, eso pasa en Éfeso, donde Timoteo es pastor. Acá en Corinto es diferente. Pablo dice, toda mujer que ora o profetiza, está bien que lo haga, nada más que se cubra la cabeza por el tema de la prostitución sagrada que había en Corinto, ¿no? Entonces, el mismo escritor en una parte dice, las mujeres deben de callar, y en otra parte dice que sigan profetizando, o sea, evangelizando, predicando, ¿verdad? Porque es lo que significa el verbo que usa Pablo ahí, nada más que se cubra la cabeza. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Si en una parte dice que sí pueden hablar y en la otra parte dice que no. Es cuestión de contexto histórico. En Éfeso hay una herejía. Los herejes están entrando a la iglesia a través de las mujeres porque las mujeres siempre están en la casa, no tienen libertad para ir a la escuela, para ser educadas, tienen mucho tiempo. Entonces los herejes van metiendo filosofías en sus mentes, ellas empiezan a ir a la iglesia y empiezan a hablar en contra del evangelio. Ante una emergencia, está poniéndose en riesgo la fe de la iglesia. Pablo dice que se callen las mujeres. En una emergencia pasan cosas, hermanos. En una emergencia, ahora que pasó el COVID, tuvimos que estar encerrados en cuarentena, porque es una emergencia. Y ante una emergencia se pueden hasta violar los derechos de una persona, el derecho a la libertad o a salir o a hablar, porque es una emergencia. Recuerdo que una vez mi esposa tuvo un dolor de cálculos renales a medianoche, no podía ya más, entonces se levantó y me dijo, por favor, llévame al hospital, no aguanto el dolor. Rápido me vestí, nos subimos al coche y aceleré por toda una avenida y me crucé no sé cuántos semáforos con luz roja. Nomás veía que no viniera nadie de ningún lado. Infringí la ley. ¿Por qué? Porque era una emergencia. Cuando hay una emergencia, uno hace cosas, pero es la excepción, no es la regla. Acá Pablo está atacando a los herejes, a los ascetas, a los filósofos, ¿verdad? Que pretenden mezclar otras enseñanzas con el Evangelio. El Evangelio no permite mezclas, ¿verdad? Como dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Hay unos que andan predicando otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que algunos están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Entonces no permite mezclas el evangelio. El evangelio es absolutamente perfecto, sagrado, puro, y no puede mezclarse como hoy en día, ¿verdad? Es increíble lo que nos pasa, hermanos. Hace un par de años estuve en una iglesia acá en el estado de la Florida,
Y el pastor al despedir a la congregación dijo, hermanos, qué buenas vibras hemos tenido hoy, ¿verdad? En el culto. O sea, no se puede mezclar las ideas estas de buenas vibras y cosas por el estilo con el mensaje del evangelio, ¿no? Pero mucha gente no sabe y piensa que es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces habría que atender este tema, ¿verdad? Aquí Pablo dice que nadie los juzgue en comida o en bebida. ¿Qué pasó también con el tema de la cuaresma, no? O se prohíbe comer carne. Es un mandamiento de hombres. Entonces Pablo dice, no mezclen ustedes cosas con el evangelio. No importa que les digan este es el día más santo o no tiene nada que ver este día, o pueden comer esto, pueden beber esto, o no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Lo que está escrito en la Biblia, el evangelio es el evangelio y no permite ser mezclado con ninguna otra filosofía, por más buena que parezca, ¿verdad? Por otro lado, la referencia al descanso sabático en la epístola a los Hebreos 4, del 1 al 11, ofrece evidencia contundente que este escritor vio un beneficio duradero en el descanso semanal como un símbolo, lo que decía yo hace unos momentos, ¿verdad? Acerca de la circuncisión, como un símbolo o figura de un descanso mayor, el cual Dios siempre ha llamado a su pueblo. Este párrafo entrelaza el descanso de Dios al final de la creación y las repetidas fallas de Israel de entrar en el descanso prometido debido a la incredulidad. Con el llamado del Evangelio para los creyentes de hoy a encontrar descanso en Cristo, este texto está impregnado por el pensamiento promesa de un descanso decisivo que está por venir, de lo cual el sábado de la creación de Dios permanece como una figura verdadera. La conclusión del escritor es, por tanto, queda un reposo, ¿verdad? Un sabatismo, ¿verdad? Una observancia del sábado para el pueblo de Dios, ¿no? Pues, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es que este sábado semanal es también un reflejo del reposo eterno que tendremos cuando Cristo venga, ¿verdad? Es como un anticipo para ese reposo glorioso. Es también realmente como es la tierra prometida para el pueblo de Israel. La tierra prometida para el pueblo de Israel, es decir, Palestina, es también como un reposo, como un símbolo de realmente la gran salvación de Dios para los creyentes, ¿verdad? Porque en Palestina no hay paz, hermanos, hay guerras. Es una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Simbólicamente, pero está en medio de conflicto permanente. No es esa la recompensa última para los creyentes judíos, como este sábado semanal no es la recompensa para los creyentes cristianos, ¿no? Son anticipos nada más de una tierra prometida, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esa sí es la definición. El reposo definitivo es aquel reposo del reino cuando Cristo venga y lo establezca plenamente. Vaya, es Cristo nuestro reposo también, diríamos, ¿no? Para acabar pronto. Bueno, entonces ahí está lo que se dice en las epístolas. Ahora, un tipo de descanso en el reino. Así, en lugar de reemplazar el sábado semanal, Hebreos 4 lo afirma. Sin embargo, el propósito principal de este capítulo es dibujar conceptos paralelos entre la observancia del sábado por un lado y el descanso de la tierra prometida a Israel, un tipo del reino eterno de Dios por el otro lado. Pero repito, ni uno ni otro, ni el sábado semanal, ni Palestina son lo último, lo grandioso, ¿verdad? Es simplemente un símbolo. Un descanso del reino de Dios permanece para entrar en él, ya que el reposo no fue alcanzado por personas fieles que entraron a la tierra de Canaán.
que dice Hebreos 4, del 1 al 6, ¿verdad? Todos estos recibieron las promesas, pero sin alcanzarlas, ¿no? Hebreos 11 también. Así la promesa quedó y aún queda válida. Los creyentes entran ahora por la fe. Hebreos 4:3. Hebreos muestra que la validez del paralelo requiere ambas, la continuación de la observancia del sábado y la continua entrada al descanso del reino prometido por Dios a través de la fe en Cristo Jesús. ¿No acaso Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas? Claro, vamos a entrar a ese descanso definitivo del milenio y del reino eternal cuando Cristo venga, porque estamos en Él, estamos en Cristo. Ya entramos por medio de Cristo a ese reposo. Es cuestión nada más de tiempo para que sea de una manera plena, porque ahorita vivimos en lo que se conoce como el ya, pero todavía no, este concepto teológico que es muy interesante y seguramente han oído hablar de él, ¿no? Ya somos salvos, ya somos perdonados, ya somos redimidos, pero todavía no somos transformados. Pues ya tenemos el reposo semanal y ya tenemos el reposo para nuestras almas en Cristo, pero todavía no hay una consumación completa, todavía no es de manera plena. Tengo que ir a trabajar el lunes, me enfermo, me agoto, en fin, lo tenemos sí, pero todavía no de manera plena, como será cuando el Señor aparezca. El sábado después de la muerte de los apóstoles. Luego que los apóstoles envejecieron, la iglesia empezó a ser infiltrada con una ideología extraña acerca del sábado. A inicios del segundo siglo, algunos creyentes ya estaban discutiendo sobre el uso de la expresión de Juan, el día del Señor, Revelación 1:10, como si se refiriera al primer día de la semana. No es así. En el último libro de la Biblia, el día del Señor casi con certeza se refiere al día del Señor profético, que se descubre en sus 22 capítulos. En el caso improbable que el día del Señor se refiera a un día de la semana, entonces el día que Jesús proclamó ser Señor fue del día del sábado. Marcos 2:28 es el único candidato viable. La escritura dice claramente, nunca conecta el primer día de la semana con el día del Señor. Por este torcimiento de Revelación 1:10, algunos líderes de la iglesia comenzaron a enseñar que era apropiado observar el domingo como día del Señor en lugar de o además de el séptimo día, sábado. Las discusiones y argumentos sobre este tema escasamente se han silenciado a través de los siglos, ¿no? Vamos a leer estas últimas dos láminas y luego vamos a hacer un receso. También me va a permitir explicar algunas cosas más. Las instrucciones bíblicas auténticas tienen sus orígenes grabados en la Biblia con estos atributos. Número uno, Dios las ordena, o sea, son órdenes de Dios. Se dan instrucciones para su observancia. Se prometen bendiciones por su observancia apropiada. Y cuatro, no existe ambigüedad en sus orígenes o si su observancia es voluntad de Dios. Estos atributos se validan fácilmente al sábado, pero no con referencia al domingo o a cualquier otro supuesto día de descanso. Vean estos tremendos argumentos, hermanos. Cuando Dios pide algo, lo pide claramente, lo expresa dando instrucciones sin ambigüedad. Dios, hermanos, es el Dios que habla. No tenemos que andar adivinando nosotros o andar a ciegas para saber si es o no voluntad de Dios. Lo que Dios hace con el sábado
ordenándolo, dando instrucciones para su observancia, prometiendo bendiciones por su observancia, sin ningún tipo de ambigüedad. Eso no pasa con ningún otro día. Nada más el que no quiere verlo no lo ve. Es clarísimo este concepto, ¿no? Cuando Dios descansó, tenía en mente el beneficio del hombre, entonces bendijo el día y lo santificó. Jesús habló de su origen diciendo a los judíos, el sábado, el día de reposo, fue hecho por causa del hombre. Ojo, hermanos, el sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa de los judíos, como dicen algunos. No es que el sábado es de los judíos, no, Señor. El sábado es antes de los judíos. Y Cristo dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no de los judíos. Cuando Dios bendijo el séptimo día, lo hizo santo al final de la semana de la creación. Fue la única ocasión en que el sábado fue hecho. Tuvo su origen muy distinto a los otros días de la semana, por la acción propia de Dios al no continuar creando cosas tangibles. En ese día Dios no creó nada, simplemente dio la bendición y lo santificó. El Señor habló del sábado como mi día santo, según Isaías 58. Y Jesús dijo que él era Señor del sábado y lo creó y lo dio, dando todas las instrucciones para su observancia y demostrando su señorío, ¿no? En contraste, una celebración del primer día de la semana o de cualquier otro día no tiene tal origen en la palabra de Dios. Se origina en otro lugar. La Biblia no dice que el primer día de la semana sea santo, ni nos da instrucciones para su observancia. En ninguna parte la Biblia apoya la observancia de un día de la semana en honor a la resurrección del Señor, ¿no? Que como ya sabemos, y lo vamos a ver más adelante en el curso, Jesús no resucitó el domingo, pero si hubiese resucitado el domingo, eso no implica que tengamos que cambiar el día del reposo, porque la Biblia lo dijera, lo especificara, daría instrucciones precisas de la voluntad de Dios. Pero por supuesto, no es así. Hacemos un break, hermanos, regresamos en 15 minutos. Primero Dios.